Bueno, seguimos viendo este producto que estamos presentando que se llama HDXi Play 3 y ahora vamos a ver un poquito los features que tenemos disponibles. En principio la botonera es de acción instantánea, es decir, que por un simple clip del mouse directamente se reproduce el material. Con el reproductor que elijamos. Yo en este caso tengo los botones azules asignados al primer reproductor, los botones naranjas al segundo reproductor. Yo puedo cambiar esta situación, yo puedo modificar en el menú, reproducir, preasignar, en vez del reproductor 1 puedo asignar el reproductor 2, con lo cual el botón se pone de color naranja y cuando lo asigno sale por el reproductor 2. Además de eso, que yo puedo distribuir en la pantalla los 60 botones disponibles que tengo, los puedo asignar a un reproductor o al otro, también tengo la posibilidad de premonitorearlos, es decir, reproducir por el monitor, que es el tercer canal que yo tengo disponible aquí. Esta posibilidad de reproducir por este monitor hace que ese archivo lo escuche solamente en el control y no quede logueado como emisión en los reportes del sistema. Esto facilita enormemente la tarea del operador porque no tiene que estar cuidando de no emitir archivos para que queden en los reportes posteriores que se hace de emisión. Además existe la posibilidad de reproducir un archivo y antes de que termine encolar otro en el mismo reproductor. Entonces, fíjense que ni bien terminó este archivo que yo estaba emitiendo, el otro se empezó a reproducir a continuación, porque estaba encolado. También tenemos que observar que los materiales tienen la posibilidad de tener asociada una imagen. Yo puedo tener los datos del material o bien una imagen. Esta imagen se puede cargar en forma aleatoria desde una imagen tradicional. Por ejemplo, si yo elijo en el menú asociar imagen, me abrirá una carpeta donde yo tenga imágenes guardadas en JPG, en PNG, en los formatos tradicionales de imagen y que la pueda cargar. Automáticamente la imagen quedó asociada a ese archivo y me da la posibilidad de tener una visualización rápida de los clips que tengo grabados en cada botón. La segunda posibilidad es que directamente cuando yo cargo un clip en un botón, para eso vamos a abrir ahora desde el segundo botón de la barra de tareas superior, vamos a abrir nuestro explorador. Por ejemplo, si nosotros elegimos un material y pedimos las propiedades que están donde está asociada la metadata de este material, el material puede tener asociada una imagen. Entonces, este material, cuando yo lo cargo en un botón determinado, haciendo simplemente drag and drop, automáticamente arrastra la imagen que tiene asociada en la metadata y la coloco en el botón. Es decir, que tengo las dos posibilidades. Si el material ya tiene asociada una imagen, cuando lo arrastro a un botón, la carga. Y si el material no tiene una imagen, la puedo cargar en el momento. Respecto de las imágenes en los botones, yo voy a tener tres modos de visualización diferentes en la pantalla de HDXi Play. Una es esta, donde yo visualizo las imágenes en cada botón, salvo en aquellos donde no hay asociada una imagen que me aparece el texto. Pero yo tengo la posibilidad de hacer diferentes configuraciones. Si vamos al menú de configuración, pido visualización, y en esta solapa yo puedo elegir cómo quiero visualizar los botones. La alternativa solo imágenes, que es la que estamos viendo actualmente. Hay otra instancia que es solo texto, en cuyo caso las imágenes desaparecen y yo solamente veo el texto del material
con la metadata y con la duración del mismo. Y la otra posibilidad es ver un mix de ambas situaciones en donde yo puedo elegir texto e imágenes, y lo que va a ocurrir es que va a aparecer el texto con una transparencia en el fondo de la imagen. Esto se puede configurar de acuerdo al gusto de cada operador y puede elegir los botones mediante el uso de imágenes o asociando la metadata del archivo.